El sol del mediodía caía con una fuerza implacable cuando escuché el grito. No fue un sonido largo ni claro, fue algo entrecortado, desesperado, como si el río mismo estuviera pidiendo auxilio. El agua brillaba engañosa, tranquila en la superficie, pero yo conocía ese tramo desde niño y sabía que debajo escondía corrientes traicioneras. En ese instante entendí que alguien estaba a punto de perderlo todo, y sin pensarlo, corrí hacia el borde, sin saber que ese salto cambiaría mi vida para siempre. Antes de continuar, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades, y en que un solo acto puede transformar destinos enteros, te invito a darle like a este video, comentar, compartir y suscribirte al canal. Tu apoyo ayuda a que más historias como esta lleguen a quienes necesitan recordar que la humanidad aún existe. Me llamo Esteban Ríos, y aquel día solo había salido a revisar una cerca cerca del río Sanlumbre, un cauce ancho que cruza las tierras secas del norte. Era pleno día, el cielo estaba despejado, y el viento levantaba polvo dorado entre los arbustos. Todo parecía normal, demasiado normal, hasta que vi una mano surgir del agua, abrirse y cerrarse en un gesto inútil. Sin quitarme las botas, me lancé. El agua estaba helada y pesada, tirando de mí como si quisiera arrastrarnos a los dos. La joven luchaba sin fuerzas. Su cabello negro se pegaba a su rostro, y sus ojos, abiertos de terror, se clavaron en los míos con una súplica que nunca olvidaré. Con cada brazada sentía cómo el río intentaba ganarme, pero algo más fuerte me empujaba hacia adelante. Una certeza profunda de que no podía soltarla. Logré sujetarla por los hombros, y, con el último aliento, nadé en diagonal hacia una zona menos profunda. Cuando por fin tocamos tierra, caímos sobre la orilla fangosa. Ella tosía, temblaba, y yo sentía el corazón golpeándome el pecho como si quisiera escapar. La miré mejor entonces, era joven, quizá no más de 17 años, con rasgos fuertes y una dignidad. Silenciosa, incluso en la fragilidad. Llevaba un vestido sencillo, mojado y pesado, y un pequeño colgante de piedra roja colgaba de su cuello. No hablaba, solo respiraba, como si cada bocanada de aire fuera un regalo recién descubierto. La llevé hasta una sombra cercana, y le di agua de mi cantimplora. Por fin pudo sostenerme la mirada. Supe que pertenecía al pueblo apache que vivía río arriba. Una comunidad reservada, orgullosa, marcada por historias antiguas y heridas que nunca terminaban de cerrar. Me dijo su nombre con voz baja a Nayeli. Agradeció con un leve gesto de cabeza, más profundo que cualquier palabra. Intenté acompañarla de regreso, pero ella insistió en ir sola. Antes de irse, se detuvo un segundo, se llevó la mano al pecho, y me miró como si quisiera grabar mi rostro en la memoria. Luego se alejó bajo el sol, dejando huellas que el viento borró en minutos. Creí que todo terminaría ahí, como esas historias que ocurren y se disuelven en el polvo del día siguiente. Pero no fue así. En los días que siguieron, el recuerdo del río no me dejaba dormir. Yo era un hombre acostumbrado a la soledad, viudo desde hacía años, viviendo de trabajos sencillos y del silencio. Había aprendido a no esperar nada extraordinario de la vida, solo días tranquilos y noches sin sobresaltos. Sin embargo, algo había cambiado. Sentía una inquietud nueva, una especie de espera que no sabía explicar. Una semana después, mientras reparaba una cerca bajo el sol de la tarde, vi una figura acercarse por el camino. Caminaba despacio, con una presencia firme que imponía respeto. Era un hombre mayor, de piel curtida por el tiempo y los días al aire libre, con el cabello largo, entrecano, recogido con una tira de cuero. Vestía de manera sencilla, pero cada paso suyo parecía cargado de historia. Supe de inmediato quién era, el padre de la joven, el jefe de su familia, tal vez algo más. Se presentó como Taza del Alba, y su voz era grave, serena, como un tambor lejano. Me dijo que su hija vivía gracias a mí. No exageró ni adornó sus palabras, simplemente afirmó un hecho,
y en su mirada había algo que iba más allá del agradecimiento común. Me pidió permiso para sentarse, y compartimos el silencio durante unos segundos que se sintieron largos y necesarios. El sol iluminaba su perfil, y por un momento pensé en todas las generaciones que lo habían precedido, en las luchas, las pérdidas, la resistencia. Me explicó que Nayeli había sido arrastrada por una corriente inesperada, mientras recogía plantas medicinales. El río, que para su pueblo era sagrado, también podía ser cruel. Dijo que, según sus creencias, cuando alguien es salvado de la muerte de esa forma, no es solo un rescate físico, sino un lazo espiritual que se crea entre las almas. Yo no sabía qué responder. Nunca me había considerado especial, ni digno de palabras tan profundas. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, pensé, aunque en el fondo sabía que no todos se habrían lanzado. Taza del Alba se levantó y me dijo que volvería. No explicó por qué. Se fue con la misma calma con la que había llegado, dejándome con una sensación extraña, como si algo importante estuviera gestándose fuera de mi comprensión. Pasaron 2 días, luego 3. El cuarto día, al amanecer, vi varias figuras acercarse desde la colina. Hombres y mujeres de la comunidad apache caminaban juntos, en silencio, portando algo que no podía distinguir desde lejos. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de nervios y curiosidad. Cuando llegaron, Taza del Alba volvió a ponerse al frente. Detrás de él estaba Nayeli, ahora firme, con el rostro sereno y los ojos brillantes bajo la luz del día. En sus manos llevaban un objeto cubierto con una tela tejida a mano, llena de símbolos y colores. Pidieron que me acercara. El aire parecía cargado de algo solemne, casi sagrado. Con movimientos lentos, retiraron la tela y entonces lo vi. Era un bastón tallado en madera clara, trabajado con una precisión asombrosa. Cada centímetro contaba una historia: el río, el sol, figuras de animales, espirales que representaban el tiempo y la continuidad. En la empuñadura había incrustada la misma piedra roja que Nayeli llevaba en su colgante. Taza del Alba me explicó que ese bastón no era un regalo común. Había pertenecido a su abuelo y a su bisabuelo antes que a él. Era un símbolo de guía, de protección, de respeto. Nadie fuera de su pueblo había recibido algo así jamás. Me dijo que al salvar a su hija, había demostrado un corazón limpio y un valor que trascendía fronteras. El bastón no me convertía en uno de ellos, pero sí en un hermano del camino, alguien digno de portar una historia que no le pertenecía por sangre, sino por actos. Sentí que las palabras se me atoraban en la garganta. No supe qué decir. Solo pude aceptar el regalo con manos temblorosas, consciente del peso que llevaba, no por la madera, sino por el significado. Nayeli dio un paso al frente y colocó su mano sobre el bastón por un segundo. Sus ojos se encontraron con los míos. Y en ese gesto silencioso, entendí que el rescate no había sido el final, sino el comienzo de algo más grande. No un favor devuelto, sino un puente entre dos mundos que rara vez se miraban sin desconfianza. El grupo se retiró poco después, dejando atrás el polvo del camino y una quietud profunda. Los días siguientes fueron distintos. No porque mi rutina cambiara, sino porque yo había cambiado. Caminaba con el bastón cuando iba al río, no como apoyo físico, sino como recordatorio. La gente del pueblo cercano empezó a preguntar, a mirar con curiosidad. Algunos no entendían, otros desconfiaban, pero yo no sentía la necesidad de explicar. Sabía lo que ese objeto representaba, y eso era suficiente. Con el tiempo, la comunidad apache comenzó a acercarse más. No de golpe, no con palabras grandes, sino con pequeños gestos. Intercambios de comida, ayuda en las cosechas, miradas menos duras. Nayeli a veces venía con su padre, otras sola, siempre durante el día, siempre con respeto. Aprendí sobre sus plantas, sobre el río visto desde otro ángulo, sobre la paciencia. Ellos aprendieron que no todos los de fuera venían a quitar o a imponer. Un año después, durante una ceremonia sencilla a la orilla del río,
entendí por completo el regalo que había recibido. No era solo el bastón. Era la oportunidad de sanar viejas heridas, de demostrar que la bondad no necesita traductor. Mientras el sol brillaba alto y el agua corría tranquila, sentí una paz que no había conocido en años. Pensé en mi esposa, en cómo habría sonreído al verme ahí, parte de algo más grande que mi propia historia. Si esta historia ha tocado tu corazón, si en algún momento sentiste un nudo en la garganta o una chispa de esperanza, te pido desde lo más profundo que interactúes con este video. Un like, un comentario o compartirlo puede parecer pequeño, pero ayuda a que más personas crean en la fuerza de un acto desinteresado. Y antes de despedirnos, quiero pedirte algo especial. Deja un comentario diciendo qué parte de la historia más te conmovió, o si alguna vez un acto de bondad cambió tu vida. Porque al final, bajo el mismo sol que nos alumbra a todos, entendí que no rescaté solo a una joven del río. Ese día, sin saberlo, también rescaté una parte de mí que creía perdida. Y recibí un regalo que nadie imaginaba, ni